La humanidad no derrotó a su mayor enemigo ancestral con tecnología avanzada ni con microscopios de alta resolución. Lo hizo con una observación incómoda, un bisturí afilado y una decisión irreversible. A finales del siglo XVIII, la viruela, variola major, no era simplemente una enfermedad, era una sentencia de muerte que dominaba Europa, Asia y América. Con una letalidad cercana al 30% en ciudades consolidadas y de hasta un 90% en poblaciones indígenas arrasadas sin inmunidad previa, el virus dictaba la demografía del planeta. Quienes lograban sobrevivir llevaban la marca del monstruo de por vida, cicatrices profundas, ceguera o infertilidad. La medicina académica de la época estaba acorralada. Su única arma era la variolización, tomar pus de un enfermo grave e inocularlo en una persona sana. Era una ruleta rusa médica que, si bien reducía la mortalidad general, causaba con frecuencia la muerte del paciente y desencadenaba brotes secundarios devastadores. Lejos de las refinadas academias de medicina de Londres, en el condado rural de Gloucestershire, un médico de pueblo llamado Edward Jenner notó algo que los grandes doctores de la época habían descartado como simple folclore campesino. Las ordeñadoras locales que contraían la viruela bovina, cowpox, una infección leve que solo causaba unas cuantas pústulas pasajeras en las manos por el contacto con las ubres, parecían volverse invisibles para la viruela humana. Incluso en medio de las epidemias más feroces que devastaban pueblos enteros, las mujeres del establo permanecían intactas. No era una casualidad ni una leyenda urbana. Era un patrón epidemiológico consistente. Sin saber qué era un virus y décadas antes de que la microbiología o la teoría germinal existieran, Jenner intuyó que esa infección menor otorgaba una protección absoluta. El 14 de mayo de 1796, en la localidad de Berkeley, sin asepsia moderna, sin anestesia y sin comités de ética institucionales, Jenner llevó su intuición al límite. Extrajo fluido purulento de las lesiones de Sarah Naumes, una ordeñadora infectada con viruela vacuna, e inoculó mediante ligeras incisiones el brazo de James Phipps, un niño de 8 años. El pequeño desarrolló fiebre leve y malestar durante unos días, pero se recuperó rápidamente. Entonces llegó el momento crítico, la prueba que hoy sería catalogada de locura médica. Semanas después, Jenner inoculó directamente al niño con material purulento de viruela humana activa. El resultado fue contundente, el niño no desarrolló la enfermedad. Jenner había demostrado la inmunidad cruzada e inaugurado la era de la vacunación, término derivado del latín vacca. Al publicar sus hallazgos en 1798 en su célebre obra An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola Vaccine, la reacción no fue el aplauso, sino la burla. Médicos prominentes lo ridiculizaron, los caricaturistas dibujaban a pacientes a los que les crecían cabezas de vaca en los brazos y sectores religiosos denunciaron el procedimiento como un acto antinatural. Pero la evidencia aplastante terminó por derribar el dogma. Napoleón Bonaparte ordenó la vacunación obligatoria de todo su ejército, y a lo largo del siglo XIX los estados asumieron la inmunización masiva como una política pública. El principio de Jenner encendió la chispa que permitiría a científicos como Louis Pasteur consolidar la inmunología moderna. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación oficial de la viruela. Es la primera y única enfermedad humana erradicada por completo mediante la intervención médica, salvando se calcula más de 300 millones de vidas solo en el siglo XX. Visto con los ojos del siglo XXI, el experimento de 1796 sería éticamente inaceptable. Sin embargo, juzgar la historia solo por sus formas es ignorar su impacto. Sin esa arriesgada incisión en el brazo de un niño de 8 años, la viruela habría continuado moldeando el sufrimiento y la demografía de la humanidad. La vacunación no nació del consenso académico ni de la tecnología punta, nació de la audacia de un médico rural que se atrevió a observar la realidad donde los demás solo veían vulgaridad, cambiando para siempre el destino de nuestra especie.